Son muchas las preguntas que nos hacemos con respecto a la sexualidad y algunos padres de familia incluso planean la manera de cómo educarán al respecto a sus hijos. Sin embargo, cuando llega el momento de tratar este tema, se les hace difícil hablar con ellos. Inclusive, cuando el niño pregunta algo que tiene relación con temas de sexualidad, algunos padres evaden la pregunta o dan respuestas ilógicas. Y hoy en tu programa Más de Uno hablaremos de cómo abordar temas de sexualidad cuando solo hay padre o madre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues ya estamos en un nuevo año, en el 2016. El año pasado se nos fue como agua entre los dedos, pero ya estamos ahora iniciando y seguramente iniciando con propósitos, iniciando con metas que tenemos que cumplir en este año. A mí me parece que no es cursi, a mí me parece que es un momento para sentarnos y reflexionar cómo nos fue en el año pasado y ahora este año que empezar con metas nuevas, con propósitos nuevos, con un montón de cosas que tenemos pendientes o con mucha creatividad, empezando este año como para decir, a ver, voy a hacer un diplomado de tal o me voy a capacitar en esta otra cosa, o me voy a aprender a cocinar no sé qué. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y apúrate, porque enero se va también corriendo y ya cuando acuerdas ya estamos en marzo y ya estamos para celebrar la venida de la primavera. Pero antes de que eso suceda, vamos a ir hablando de algunos temas que nos parecen muy relevantes, muy importantes. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo abordar los temas de sexualidad cuando solo hay padre o madre, cuando tenemos una familia uniparental. Soy Carlota Tello, estás en tu programa Más de Uno y estamos empezando, no sin antes dar un agradecimiento especial a nuestro operador Norberto Rodríguez y a nuestra productora Telma Coronado. Esta tarde tengo como invitada a una amiga muy querida, somos amigas desde hace muchos años, y ella se ha tenido que enfrentar a la vida precisamente como madre y padre a la vez de sus 3 hijos. Entonces vamos a platicar con ella. Ella es médica, es psicóloga, tiene formación en sexualidad también y está con nosotros hoy muy contenta. Hola Nelia, ¿cómo estás? Hola Carlota, muy bien, gracias. La gracias. doctora Nelia Salcedo con nosotras y con nosotros, y bueno, ella más o menos nos va a orientar de cómo tenemos que hacerle para abordar este tema, que es un tema importante, que ya hemos dicho en muchas ocasiones que hablar de sexualidad es un tema muy importante, sobre todo en nuestros días, ¿no, Nelly? Así es, Carlota, yo creo que es algo prioritario, porque tú que te dedicas tanto a la prevención de la violencia intrafamiliar, pues vemos muchas veces que en los ámbitos, desde algunas familias o sobre todo también en el entorno laboral, hay mucha diferenciación y podríamos hablar de exclusión en relación, por ejemplo, en el trabajo a las mujeres, que a veces tienen una capacidad excelente o que te dedicas más porque cuando estás sola, que tienes que sacar a los hijos adelante y de repente pues ves exclusiones en los ámbitos laborales y cómo están acostumbrados muchos hombres a tratar a sus empleadas o a sus, ¿qué te diremos? Contribuyentes en el trabajo, o sea, de una manera que a veces no hacen un equipo que realmente sea algo equilibrado y que esté armonizado para poder trabajar interdisciplinariamente. Claro, y la sexualidad también está, uno de los pilares de la sexualidad es el género, y en el género lo que buscamos es la igualdad de oportunidades, la igualdad ante cualquier circunstancia de hombres y mujeres, ¿no? Así igualdad es. de trato, etcétera. Exactamente, y yo creo que pues algo que nos marca es desde que nacemos es el sexo. Sí, claro. Porque cuando naces te dicen que eres, fue niño o fue niña, entonces desde que naces, antes de ponerte un nombre, dicen fue niño o fue niña. Así es. Y esto es algo pues que nos va marcando, esto imagínate también si hay un papá que quería tener un niño y fue niña, cómo esta niña va a tratar de salir adelante y a lo mejor de realizar ciertas actividades para complacer al padre que quería un niño, pero pues resulta que fue niña, ¿no? Sí, entonces desde ahí yo creo que a veces es difícil para los matrimonios el llevar esto adelante. Imagínate cuando está un padre o una madre solos que no tiene el apoyo de la pareja por las circunstancias que hayan sido, ya sea porque es papá soltero, mamá soltera, que se da con muchísima mayor frecuencia, cuando hay un estado de viudez o cuando hay un divorcio. Claro.
Ajá. ¿sí? Entonces te las ves un poco más negras, ¿no? Pues te las ves un poco más difícil, Más difíciles. aunque a veces, aunque tengas la pareja, yo recuerdo en una ocasión que fuimos a la playa, todavía vivía el papá de mis hijos, y de repente estábamos en una playa en el Cancún de hace 20 años, que era un paraíso, no había tantos hoteles, no había tanta construcción, y estaban haciendo los niños unas pirámides en la playa con la arena en vez de hacer castillos, porque acabamos de ir a las pirámides, y de repente vio venir un grupo de personas desnudas en la playa. Ajá. Pues el papá de mis hijos se puso rojo y se metió a la casa. Claro. Y yo me quedé con los niños afuera porque él no supo qué decir, no supo qué hacer. Claro. Entonces, pues digo, fue algo difícil y nada más yo me quedé con ellos, afronté y entonces volteé a uno y me dice, oye mamá, ¿por qué esos señores no traían traje de baño? Le dije, porque ellos vienen a bañarse en el mar y pues en su país es muy normal que se bañen sin traje de baño, como cuando tú te bañas en la regadera. Y se quedaron muy contentos con esa explicación. En ese momento yo no tenía la educación que tengo ahorita en el tema, pero se me hizo lo más normal. Y entre ellos ya no hubo ni morbo ni nada. Nada más, cuando íbamos de regreso al aeropuerto, uno de ellos dijo, ay, ¿quién se acuerda de los encuerados en la playa? Y fueron unas risitas ahí picarescas, Claro. pero no hubo nada más, ¿sí? Sí, Entonces, claro. pues a veces hay que afrontar las cosas como son. Definitivamente no nacemos los padres de familia preparados para la educación de los hijos, sobre todo la educación sexual. Y más cuando estamos pasando por ciertos problemas, como en el caso de la viudez o en el caso de un divorcio, cuando no puedes a veces manejar tu propia sexualidad, ¿cómo vas a poder manejar la de tus hijos? Y bueno, por eso, aparte de ser médico, yo entendí que si estaba bien yo, mis hijos podían estar más o menos bien también. Entonces, pues, definitivamente el conocimiento te da poder, te da fortaleza, y bueno, aquí estamos para comentar si tienen alguna duda, si usted es papá solo educando a sus hijos, o si eres mamá soltera, o si eres mamá con tus hijos, porque no todas las familias son papá, mamá, hijitos, sino Así es. muchas familias viven con los abuelitos, o viven con algún tío, o habrá parejas diferentes. Entonces, pues aquí vamos a apoyar a todos y a incluirlos a todos, ¿sí? Para poder tratar de dar los mejores consejos ante esta situación. Y también algo muy claro, Carlota, yo entendí muchos años, yo les decía a mis hijos, pues es que soy mamá y papá, hasta que entendí que no. Que no es así, Así claro. es, y al hacerles ver a ellos también esa parte, yo dejé un peso muy grande, ¿sí? Claro. Porque cargaba con algo que no me correspondía, entonces aprendí. Sí, nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos. Gracias. Estoy de nuevo contigo y déjame decirte que urge que nos hables, porque fíjate que vamos a regalar dos boletos para ir al Teatro Galerías a presenciar la obra de teatro El Último Verso. Está padrísima, tengo aquí un resumen y es una historia de amor, ¿sí? Una bella historia de amor que tiene algunos personajes muy interesantes. Tiene el autor como tema central de este montaje, lo pone como el amor. El amor es el tema central, entonces el encuentro entre la pareja, el desencuentro, en fin, está muy, muy bonita. El último verso. Si nos llamas, vas a estar participando por estos dos boletos para ir al Teatro Galerías para presenciar la obra El Último Verso. Entonces vamos a continuar platicando sobre cómo abordar los temas de sexualidad cuando solo hay padre o madre. Y hablábamos y nos decía Telma en la cápsula de la importancia de la educación sexual, puesto que todos desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuados. Y entonces vivimos la sexualidad todos los días, a todas horas, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comunicarnos, con nuestra manera de relacionarnos con los otros y las otras. Una parte muy pequeña de la sexualidad es la que se refiere a las prácticas sexuales, pero los hombres y las mujeres tenemos una sexualidad basada en el sexo, que es la diferencia biológica, y después basada en el género. ¿Sí? Así es, Carlota, y bueno, es muy importante que como
familias uniparentales no ejerzamos el rol de la persona ausente, ¿sí? Así es. Si eres divorciada, pues tú eres la mamá y el papá a lo mejor está o no está presente, pero tú no puedes cubrir el rol de él. O en el caso de la viudez, pues tú eres la mamá y no eres mamá y papá, ¿sí? El papá no está físicamente, pero ellos tienen un papá y tú tratas de cubrir algunos de los roles, pero no lo puedes cubrir a él, ni debes, ¿sí? Eso es un error. Y precisamente como tú dices, pues la primera diferenciación que tenemos al nacer es la sexualidad, Sí. por lo cual debemos tomarla como algo bello, es la forma que tenemos para podernos reproducir y para gozar de cierto placer también a la hora de la Así reproducción. Entonces es algo bello, es algo hermoso y como eso pues debemos de capacitarnos, de preguntar, porque bueno, antes en las escuelas no se nos daba educación sexual, aún en la carrera de medicina era lo mínimo indispensable que se trataba referente a la sexualidad humana, pero ahora pues ya hay muchos cursos, hay diplomados, hay maestrías y podemos nosotros capacitarnos. Y si no tienes la oportunidad de estudiar más, pues hay lugares como los en los que estás tú, donde la gente puede acudir a pedir ayuda para situaciones particulares. Yo lo que hice a través del tiempo pues fue tratar de hablar con mis hijos lo más abiertamente posible. Yo me apoyé muchísimo en la escuela donde ellos estudiaron, fui a hablar con los directores, con los maestros, para que cualquier duda que ellos tuvieran me la hicieran llegar, que pudieran tener el teléfono para poderme hacer cualquier pregunta. Claro. Entonces asistí mucho a la escuela porque pues ahí les daban cierta orientación sexual, que creo que para los tiempos que estamos viviendo actualmente se requiere un poco más y como a veces llegamos a decir, más vale un año antes y no un minuto después, Así ¿verdad? es, claro, sobre todo en ese tipo de temas para prevenir infecciones, para prevenir ahora tanto bullying que hay y tantas cosas que hay en internet, que los adolescentes y los niños en ocasiones suben, también para prevenir enfermedades, ¿verdad?, de transmisión sexual y embarazos. Y embarazos no planeados, claro que sí. Y yo creo que esto es muy importante y me parece pertinente recordar a nuestros radioescuchas por qué es importante la educación sexual a nuestros hijos e hijas. Porque es la manera en donde les vamos a dar las herramientas y las habilidades para que ellos solitos tengan cuidado de sí, ¿no? Es el cuidado de sí mismos, el cuidado de sí mismas es tan importante porque no, por mucho que quieras a tu hijo, no lo puedes traer en la bolsa, no lo puedes traer siempre contigo. Entonces, el hijo o la hija, nosotros como papás debemos de brindarles todas las habilidades para que se puedan mover en la vida y para que puedan ser personas responsables, respetuosas, pero también que vivan su persona y su sexualidad y su ser humano con felicidad, con placer. Nada más que en esta cultura pareciera como que el placer se ve mal, como que necesitas sufrir la vida en lugar de tener una vida placentera. Y cuando nosotros hablamos del placer que nos da desde que te levantas, caray. Cuando abres los ojos y ves, ya está amaneciendo, qué rico, ya tengo otro día más, ¿no? Así es. Para tener un montón de actividades o para estar con los que quiero o para irme a trabajar también con mucho placer, aunque esto resulte sospechoso, porque se supone que el trabajo es algo latoso, es algo que me va a hacer sudar, es algo que no es placentero, pero sin embargo cuando te dedicas a lo que tú quieres, a lo que te gusta, todo esto te da placer, el placer inmenso de trabajar, el placer inmenso de estar frente a estos micrófonos, el placer inmenso de estar en mi familia, de estar con mis amigas, de cocinar las cosas que me gustan, etcétera. O sea, la vida realmente nos ofrece mucho placer, pero pareciera como que en esta cultura no se ve bien. Entonces vamos a platicar un poquito más de eso, pero déjame decirte que Blanca Azucena Pedrosa nos está llamando. Saludos a todas y participa por los boletos para ir al teatro. Y también está participando Margarita Chávez, nos manda también un saludo. Claro que sí, ya están participando ambas. Pues ¿cómo ves, Nelly? ¿Qué más les podemos decir de estos asuntos? Pues yo les diría que primero hay que escuchar, ¿sí? Tener la capacidad de estar en calma y en paz nosotros mismos para poder escuchar a nuestros hijos. Una vez que escuchemos cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos,
pues que podamos tener un diálogo con ellos, Claro. sí, que podamos platicar con ellos, no regañarlos, se van a Ujú. tratar de acercar a nosotros, van a tener dudas, van a tener curiosidad sobre el sexo, sobre la sexualidad. Entonces, si nosotros vivimos la sexualidad, vamos a poder acercarnos más a ellos. Y aquí sería importante definir lo que significa sexualidad, la cual está íntimamente relacionada con el placer, la comunicación y el intercambio afectivo, ¿sí? ¿Cuántos papás hay que no se atreven a abrazar a sus hijos, que no tienen un acercamiento, sí, porque les da miedo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos motiva a buscar la afectividad, el placer, la ternura e intimidad. Eso no quiere decir que vamos a tener sexo. El sexo quiere decir, bueno, pues que todos los seres humanos tenemos un cuerpo sexuado, pero el sexo y la sexualidad van unidos y no solamente son aspectos importantes de la vida humana, sino que constituyen desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Sí, claro. La sexualidad, por lo tanto, es algo mucho más grande que la dimensión de la persona y forma parte de lo esencial del ser humano, es algo que somos. Por eso es tan importante que logremos desarrollarlo de una manera equilibrada, de una manera armónica, para que nuestros hijos se puedan acercar a nosotros. Y también es muy importante, Carlota, que podemos decir muchas cosas, pero ¿cómo actuamos? Sí, claro. ¿Sí? Claro, ¿Cómo nos queremos coherencia. a nosotros mismos? La Sí, coherencia. Yo creo que ese es el mayor ejemplo para nuestros hijos. Entonces, como tú dices, si nosotros podemos hablar con nuestros hijos, tener ese contacto de darles un abrazo, de darles un beso, a lo mejor de acompañarlos y leerles un cuento al ir a dormir, ellos van a tener esa confianza para poder comunicarse con nosotros y nosotros también advertirles cómo se pueden blindar, cómo pueden protegerse para que en caso de que alguna persona trate de abusar de ellos, ellos puedan tener esa confianza de hablar con nosotros o con la persona que los cuida, ya sea en la escuela o en la misma casa si tienes que salir a trabajar. Claro, eso es muy importante, fíjate, la educación sexual también previene el abuso sexual infantil. Entonces, niños que tienen educación sexual son niños empoderados, son niños que no fácilmente caen en las garras de un abusador sexual. El abuso sexual está en nuestro contexto en unos promedios impresionantes. Si yo te dijera que el 20% de los niños y las niñas antes de cumplir los 18 años van a haber vivido, aunque sea un episodio de abuso sexual, te pondrías las pilas y estarías como mucho más al pendiente. Nos vamos a ir a otro pequeño corte, pero no le cambies. Ahorita te voy a platicar un poquito más de esta obra de teatro que estamos regalando los boletos. Ya regresamos contigo y déjame decirte de qué se trata esta obra. El último verso, que te estamos regalando 2 boletos para que vayas al Teatro Galerías a verlo, es una bella historia de amor impactando a 8 personajes que se encuentran enfrentados con sus emociones, situaciones o parejas. Javier y Laura inician una bella y romántica relación sentimental, siendo 2 personas maduras se enfrentan a los prejuicios y la burla de su propia familia. Nadie cree que ellos tengan derecho a enamorarse a esas alturas de su vida, pero la inminente fuga de Lilia, sobrina de Laura, devela una serie de verdades ocultas, divorcios, amores falsos y locuras, una serie de egoísmos y errores que se cometen en nombre del amor. El amor como tema central de este montaje se plasma en 4 diferentes parejas y etapas: el amor impulsivo y arrebatado, el amor desgastado por asumir una aparente felicidad, el amor que se toma sin darle importancia y termina lastimando, y finalmente el amor verdadero y consciente. No te la pierdas, llámanos para darte este regalo, el último verso, aquí en el Teatro Galerías, y la función es para el 7 de enero, o sea, el jueves, ¿verdad? Así es. A las 19 horas, a las 7 de la noche. Bueno, pues vamos a continuar. Nos llama también... Hay una chica que no, Jocelyn Morales, está muy interesante el tema, nos dice, tengo 14 años y quiero participar, vivo en Guadalajara. Maravilloso, qué bueno que nos hablen, chicas. Cuando estamos hablando de la educación sexual, una adolescente de 14 años, me parece maravilloso que se comunique con nosotros. Jocelyn, estás participando y si nos quieres preguntar algo que
alguna duda que tengas acerca de tu sexualidad, del ejercicio de la sexualidad, etcétera, con muchísimo gusto te vamos a contestar. Comunícate con nosotros, con nosotras, porque ahora somos dos mujeres las que estamos aquí. En esta parte que estamos manejando del tema de cómo hablar de la sexualidad cuando hay una familia uniparental, que solo hay mamá o que solo hay papá, es importante que una figura externa al núcleo familiar primario haga las veces de la otra persona, que funja con un simbolismo de padre o madre, simbólico, pero que no se quede ese lugar vacío, ¿te parece? Así es, Carlota, y muchas veces los mismos niños son los que lo buscan, ¿sí? En el caso de uno de mis hijos, bueno, yo un tiempo fui a vivir con mis papás y uno de mis hijos pues buscó la imagen paterna en el abuelo. Mi hijo menor después buscó la imagen paterna en el hermano mayor. Claro. Entonces, pues es natural, conforme ellos se vayan identificando, se vayan sintiendo más cercanos, de dónde van a buscar esta imagen. Claro. Y así pues ellos mismos van a tener una sexualidad más sana y van a poder tener una mejor convivencia con sus compañeritos del otro sexo. Fíjate que en alguna ocasión que hemos trabajado con esposas de migrantes en las colonias muy marginadas, era muy curioso para mí descubrir que el papá está en Estados Unidos trabajando, ¿no? Y entonces dura 5 años allá y no viene, ¿no? Y ya cuando más o menos se establece, pues viene una vez al año, porque tampoco les da para estar viniendo cada rato. Pero siempre está presente en esa familia. Yo me di cuenta cómo la mamá lo hace presente por medio de una fotografía. Y entonces reprende al niño y le dice, pero deja que si tu papá te viera, pero deja que le hable a tu papá el domingo, pero deja que tu papá hable, ahora que venga tu papá, ¿sí me entiendes? Pero claro, siempre está presente, siempre está presente. Y entonces educa, reprende en nombre del padre. Claro. Y no está tomando al padre como si ella fuera madre o padre, sino que el padre está presente con un simbolismo especial. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí el padre está vivo, sí, pero en el caso cuando hay viudez, que la madre murió o el papá murió, entonces ahí es donde es más fácil que la persona, cuando alguien no está presente y ya no va a regresar, que alguien de la familia asuma el rol de la persona que ya no está físicamente presente, porque él todavía tiene un cuerpo físico aunque esté en otro país, pero todavía está vivo, ¿sí? Cuando hay una persona que muere, que fallece, es mucho más fácil, porque a veces no nada más es, por ejemplo, si falta el papá, que la mamá asuma el rol del papá que ya no está, sino muchas veces otro de los hijos puede tomar ese rol. Y entonces viene un desorden del amor que causa muchos conflictos y va a causar mucho sufrimiento porque es un orden del amor desordenado, no es un orden ordenado. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es un poquito diferente. Aunque pudiera suceder también en caso de los divorcios, ¿sí? Sí, porque se hacen lealtades invisibles y entonces puedes decir, por amor a ti, mamá, que estás sufriendo tanto porque mi papá se fue con otra mujer, te dejó o lo que sea, porque el niño no tiene la capacidad para entender o porque los papás no hablaron con él o no tuvieron una ruptura de común acuerdo sana y saludable, entonces muchas veces esos niños quieren asumir el rol del papá por una lealtad invisible al mismo papá para que la mamá no sufra. Y entonces se dan estos conflictos tremendos, ¿no? Y enfermedades. Y enfermedades. Casos de enfermedades hasta físicamente, ¿sí? No nada más a nivel emocional, sino físicamente las personas se enferman. Nelia es una experta, déjenme decirles, en la... tiene una especialidad en constelaciones familiares, pero es terapia familiar transgeneracional. Entonces, dentro de la terapia familiar, pues vemos estos casos. Yo soy su ayudante en estas constelaciones, pero es muy bonito el trabajo que se hace desde acá, desde esta terapia familiar transgeneracional, y se descubren muchas cosas cuando hay estas como estos roles distintos, ¿no? A los que se deben de llevar. Entonces, pues hay que pedir perdón y hay que retomar los roles como están en el orden del amor, como tú dices, ¿no? Así es. Sí, es una terapia muy bonita, es una técnica desarrollada por Bert Hellinger y realmente nos lleva a los órdenes del amor, a poder vivir en más armonía, a vivir en equilibrio, en paz, y darles un lugar a todos en nuestro corazón y pues vivir esos procesos de perdón donde no haya lealtades invisibles ni nadie que
ocupe un lugar que no le corresponde y genere sufrimiento, ¿sí? Así es. Mira que nos habla Rosy desde Austin. Rosy, muchas gracias, buenas tardes. Dice, feliz comienzo de año, mis mejores deseos, bendiciones y éxitos. Qué gusto es empezar la semana con un excelente tema. Muchísimas gracias, saludos, Rosy. Saludos. Sí. Aquí estamos, Rosy, qué bueno que tú también estás ahí presente al pie del cañón. Y también nos manda un mensajito Cuauhtémoc Rodríguez. Buenas noches, excelente tema. Saludos, un abrazo y un beso, feliz año. Quiero participar. Por supuesto que ya estás participando, Cuauhtémoc, para que vayas a ver esta obra bonita que trata de amor. Muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias. ¿Qué más, Nelly? ¿Qué más les podemos decir a nuestros radioescuchas? Bueno, pues yo mi consejo sería ese, ¿no? Capacítate, vive tú también tu sexualidad y con eso acércate a tus hijos para que los escuches y puedas platicar con ellos. Y acércate también a la escuela donde están ellos para que hables con los maestros, con los directores y juntos puedan hacer una excelente labor. También es muy importante y para mí sería un consejo muy importante el que si dejan a sus bebés en alguna guardería o con alguien cuidado, también que conozcan un poquito de este tema, porque a veces no sabemos qué circunstancias han vivido las personas que están cuidando y puede haber ciertos riesgos, ¿sí? Sí, claro. Con los cuidadores directos de los niños, sobre todo cuando todavía no pueden hablar bien, cuando todavía no se pueden defender. Entonces, yo sí los invitaría a no dejar a sus hijos con cualquier persona. Recordemos que muchas veces los abusos suceden con familiares cercanos o con amigos, ¿sí? Entonces, estar muy al pendientes, muy alertas. No sé si tú ya les has hablado en algún programa o puedas hablarles más tarde, cuáles son los síntomas cuando algún niño ha sufrido abuso sexual, qué cambios tiene en su comportamiento, que sería muy importante que todos conozcan para poder estar alertas ante cualquier situación que nos presente un foco rojo, ¿sí? Sí, ya hemos hablado de la prevención del abuso sexual, pero igual y en un momento se los volvemos a decir como para que estén muy al pendiente de esto. La educación sexual corresponde, según mi punto de vista, mi particular punto de vista, a los padres, a papá y a mamá. Si nosotros no lo hacemos, bueno, como no lo hemos hecho hasta la fecha, pues entonces el Estado tiene que participar en esto y entonces el Estado se hace cargo y maneja una capacitación especial con los maestros, un programa especial en los libros de texto y a partir de cuarto de primaria en este momento en México se da la educación sexual dentro de las escuelas. En los colegios suceden otras cosas porque no necesariamente se da una educación sexual en todos los colegios, en algunos a lo mejor se da mejor que en las escuelas, pero sí el Estado tiene que asumir la responsabilidad cuando nosotros como papás y mamás no lo hemos hecho. Nos vamos a ir a otro pequeñito corte, pero el último corte y enseguida regresamos. No le cambies. Como ya decíamos anteriormente, la sexualidad es un tema que nos debe dar placer, no dificultades. Entonces, tener la libertad de poder experimentar la sexualidad de manera responsable, de manera sin riesgos, de manera feliz, debe de ser lo más importante. Creo que la obligación de nosotros y nosotras como mamás y papás debe ser capacitarnos para que nosotros podamos hablar con nuestros hijos. Una maestra de una escuela que tiene 40 niños en su salón, les va a dar a todos lo mismo. No va a ver si uno necesita saber más o si otro necesita saber menos o si la mayoría ya lo sabe, porque lo que nos estamos enfrentando ahora es que en cuarto año que empieza la educación sexual, les llegamos así con ciertos temores de hablar de ciertos temas y los chiquillos ya los manejan al revés y al derecho, pero mal informados. Entonces, yo creo que mamá y papá deberíamos de estar suficientemente capacitados para tomar las riendas de la educación sexual, porque nosotras y nosotros sí conocemos a nuestros hijos y sí sabemos cómo son, si están muy adelantaditos, si están muy niños todavía, etcétera. Entonces, por eso mi idea de que la educación sexual deba ser desde nosotros. También está participando, no nos dice el nombre, pero nos dice a qué horas repiten el programa. Ya pregunté y creo que es a las 2 de la mañana, excepto los viernes. Y también
Nos habla otra persona y nos dice, estoy muy preocupada, pues no sé qué hacer. ¿Por dónde empezar? Pues mi hijo de 16 años nos comenta que es bisexual y estoy muy confundida, no sé por cómo hablar con el tema. Miren, la bisexualidad sí existe, pero a mí me parece como muy extraño que a los 16 años podamos decir soy bisexual. Más bien ha de haber mucha confusión de lo que significa esto, y ahorita es lo que les decía precisamente antes de retomar esta llamada. Los chavos, los adolescentes están muy confundidos porque escuchan demasiadas cosas. Se meten a internet y van a ver muchísimas cosas que no necesariamente son ciertas, pero pareciera como que en estos tiempos lo que sale en la tele y lo que sale en internet tiene un sello como de científico, no sé, pero se cree, ¿no? Se cree todas estas cosas. Entonces, a lo mejor hay confusión, a lo mejor, no quiero decírtelo en mal plan, sino al contrario, en buen plan, que haya tenido un abuso cuando era más chiquito, o hay algo detrás que está haciendo esta confusión en tu hijo. Con muchísimo gusto, ahorita vamos a dar los teléfonos para que si quieres entrar o venir con la doctora Nelia a una sesión de constelaciones familiares, de terapia familiar transgeneracional. Ahorita vamos a dar el teléfono para que pudieras manejar esto de la mejor manera y poder saber cuál es la confusión que está dando esta aseveración de tu hijo de que te diga que es bisexual, ¿no, Nelia? Así es, yo creo que felicidades primero por preguntar, y yo creo que todo tiene solución, y si hay confusión, pues podemos ver de dónde viene esta confusión para que se aclare y que no tengas miedo. Yo creo que es importante no tener miedo y afrontar las cosas como son, ¿sí? Como se nos están presentando día a día. Con mucho gusto les voy a dar un celular, es 333-157-0894, y vamos a tener taller de constelaciones familiares ya el 16 de enero, el sábado 16 de enero a las 10 de la mañana en la casa de la Fundación Paz. Sí, Quito 1260, pero habla por favor para hacer una reservación, una cita, y entonces ahí podemos trabajar con esta problemática, porque sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo que de repente te dicen esto y no sabes qué hacer, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos exactamente de qué está hablando mi hijo cuando me dice que es bisexual. O cómo abordar el tema. Así entonces sí necesitas una orientación especial. Y bueno, pues podemos platicar y estamos a tus órdenes para cuando tú lo decidas. En este tema, Nelly, que es tan importante, pues, la educación sexual, como mamá sola, porque hay más mamás, bueno, yo conozco más mamás solteras que papás solteros. Así es, claro. Ajá. Sí. ¿Cómo una mamá soltera que no ha tenido nunca un esposo, que se decide a tener a sus hijos y son unas valientes mujeres que van por la vida pues trabajando y sacando adelante a sus hijos y todo, pero que no han tenido esta figura porque no estuvieron casadas, porque no vivieron de manera estable con el papá de sus hijos? ¿Cómo le podrían hacer? ¿Qué es lo que recomendarías tú? Pues yo sí les recomendaría, Carlota, y estaba pensando en desarrollar algún curso en la fundación para poderlas invitar a las que estén interesadas. Yo creo que si juntamos más de 10 mamás sería una excelente idea para poderles dar la orientación de qué hacer. Pero parte de las cosas yo creo que sería muy importante que si este hijo fue concebido por amor, pues le hagan saber que en su momento sí hubo amor con esa pareja, y que por circunstancias ajenas a ellos, por una fuerza más grande que ellos, no pudieron seguir juntos. Y hablar del padre tal y como es, ¿sí? Dependiendo de la edad del niño, pues hablar con la verdad. Sí, a lo mejor decir, bueno, pues tu papá estaba casado, no se pudo quedar conmigo, o yo decidí tener un hijo aunque él no pudiera estar conmigo porque para mí era más importante transmitir la vida como me fue transmitida a mí. Entonces, dependiendo de cada caso, pero yo creo que es muy importante hablar con la verdad e ir hablando con esos niños conforme vayan teniendo la edad para entender lo que estamos hablando. Así es. Yo creo que el negar las cosas, a veces el decirles que el padre murió y que él sigue
que vivo o cosas así para no darle lugar, es bien importante darle lugar al padre. El padre siempre va a ser el padre y nunca nadie le va a poder quitar el lugar. Así sea el peor hombre del mundo, él va a ser el padre del hijo. Claro. Y es muy importante hablarlo claramente con ellos porque recuerden que sus hijos tienen un 50% de ustedes, pero tienen un 50% del padre. Así y el es. padre algo bueno ha de tener y algo bueno ha de tener en ese sistema familiar. Entonces también hay que rescatar lo bueno que tienen y lo bueno que nos dieron, porque a fin de cuentas te dieron lo mejor de ellos, que es la vida de tus hijos. Ok. Se apunta también Carmen Medina para participar por este regalo de 2 boletos para ir a ver el último verso. Pues creo que el programa se nos está terminando y vamos a pedirle a Nelly que con su mano santa y con todos los nombres al revés, boca abajo, nos saque un papelito para ver quién se lleva estos 2 boletos. Muy bien. Uh-huh. Aquí está. Ah, ya hay otro más. A ver, vamos a que hacerlo de nuevo participen todos. porque ha participado también Carmen Medina. Entonces, lo revolvemos. Ok. A ver, Nelly. Vamos a sacar un papelito. Ajá. Muy bien. Aquí está. Cuauhtémoc Rodríguez. Cuauhtémoc Rodríguez, puedes venir por tus boletos para que vayas al teatro el jueves a las 7 de la noche en el Teatro Galerías para ver el último verso. Muchas felicidades. Puedes pasar por tus boletos de 12 a 1 de la mañana o de 5 a 6 de la tarde. Mañana ¿mañana qué es? ¿Miércoles? ¿Martes? Mañana martes. Mañana es martes o el miércoles a más tardar para que acudas a tu presentación de esta obra de teatro. Muchas felicidades, Cuauhtémoc. Tú te llevaste los boletos. Pues ya casi estamos para terminar el programa y a mí me resta decirles que muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde, esta noche, y que vamos a continuar hasta que podamos tener este auditorio tan hermoso que nos escucha, que nos llama, que nos consulta cosas y que estamos a tus órdenes para cualquier tema que quieras que manejemos. Digo, nosotras, Telma y yo, ya tenemos más o menos establecido lo de enero, pero si a ti te interesa algún tema que tenga que ver con la sexualidad, que tengas algunas dudas, que te parezca que no hemos hablado suficiente o que no hemos tocado ese tema, pues estamos a tus órdenes para que nos digas y seguramente lo vamos a incluir. Estamos contigo todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello. Me puedes ayudar con tus ideas, con tus mensajes, con tus llamadas. Y bueno, la doctora Nelia, que está conmigo ahora, que trabajamos juntas en muchas cosas, nos va a dar también su teléfono de nuevo por si alguien Claro que sí, te con quiere mucho llamar. gusto. También si requieren alguna terapia individual, estamos a sus órdenes. El celular es 333-157-0894. Gracias, Nelia. Gracias, Carlota. Nelia es médica, es nutrióloga, es psicóloga, es educadora sexual y es una gran persona, es una gran amiga. Gracias, Pues Carlota. muchísimas gracias por habernos escuchado esta tarde, esta noche. Se me olvida que es de noche en estos tiempos. Y con este tema que fue, ¿qué hacer cuando tenemos que hablar de sexualidad, cuando solo hay un papá o una mamá? Esperemos que te haya quedado más o menos claro el tema, que no tomes un papel que no te corresponde si eres el líder de una familia uniparental, que seas muy feliz, que tengas muy buena noche y mañana nos escuchamos en punto de las 7. Muchas gracias.